Ruta 4 del 2022. Circular. Los Llévenes. La Torrecilla. La ruta de hoy nos lleva desde la localidad de Los Llévenes a la atalaya de la Torrecilla, situada en el término de Consuegra, junto al río Algodor, centrada en esta parte del valle del río Algodor. ¿Me acompañas? Comenzamos. En el polígono industrial La Cañada, en el Camino Real de Sevilla. Dirección sur. A unos cientos de metros llegamos a un crucero. Reseña. Cruces de piedra, cruceros, cruces de término, humilladeros. Muchos son los nombres utilizados para denominar a estas construcciones, dependiendo de su estructura, su función y sobre todo de la región en que se encuentre. La intención era mostrar al viajero la fe católica de la población, y bendecirlo cuando continuaba su viaje. Esta cruz, junto al Camino Real, esta construcción recibiría a los viajeros que llegaban a la localidad desde tierras sureñas a través del Camino Real de Sevilla o Andalucía. Después de cruzar el puente de la Nacional 401, continuamos por este Camino Real, Cordel de Sevilla, Camino Toledo Ciudad Real, Camino Los Llévenes Urda, coincidente con Camino de Santiago y Camino del Cristo de Urda. Nos lleva hasta el río Algodor. A pocos metros del río Algodor, giramos a la izquierda, mientras dejamos el Camino Real a la derecha que cruza la Nacional 401. Ahora seguiremos por el Camino de las Carretas. Este camino rodeado de siembras, en la parte central de este valle del Algodor, que le rodean por el sur las sierras de Alberquía y Fuente Blanca, y por el norte el Castañar y la Sierra de los Llévenes, nos llevará hasta la línea del AVE, Madrid-Sevilla. Esta valle prácticamente llano, y tras pasar una finca de la zona de las Dehesillas, ya podemos ver nuestro objetivo de la ruta de hoy, la atalaya de la Torrecilla. El día de hoy, fresco y con un poco de niebla, en algunas zonas disipándose, típico de esta zona, nos dificulta un poco la visión de la localidad de Los Llévenes y su sierra. Llamativa imagen del paso del AVE con el fondo de la atalaya, o las construcciones modernas con construcciones de hace miles de años. Ya junto a la vía férrea del AVE, buscamos el puente que nos permita cruzar. Nos unimos al camino de la Torre. Este camino nos llevará hasta nuestro objetivo. También es el camino que utilizaremos para el regreso hasta la localidad de Los Llévenes. Cruzamos el río Algodor, que no lleva nada de agua. Unos cientos más adelante y junto al arroyo Garcea, en una pequeña elevación se encuentra la atalaya. Ya junto a la base de esta atalaya, lo primero que hago es hacer una visión panorámica. Me dará idea del sentido de que esté en este punto. Pero ahora en una reseña os doy a conocer más. Dentro de los territorios que históricamente se asocian a Los Llévenes se alza la Torre de Azuqueca, conocida por todos como la Torrecilla. Por otros Torre de Algodor, dado que se encuentra cerca de este río. Junto con la atalaya,
una torre en la crestería de la sierra y una posible torre en Finibusterre. Esta torre componía un cuerpo vigia de gran importancia para la defensa de los pasos de Llevenes y del propio castillo de Guadalezas. Es una construcción de 12 metros de altura y de forma rectangular. Su superficie ocupa unos 11 metros cuadrados. Internamente debió constar de un sótano almacén, con aljibe o pozo, una planta correspondiente al nivel de la entrada y un piso superior. Se conservan los huecos para las vigas que sostenían los techos. La puerta, al noroeste, a unos 2 metros del suelo, es un arco de herradura de ladrillal. En su entorno debió existir una barrera aproximadamente ovalada, siguiendo los bordes de la pequeña elevación en que se emplaza, que usaría la zona pantanosa que la rodea como defensa natural. Pudo ser la muralla de una pequeña población cuya defensa principal sería la indicada torre. Este pequeño enclave existiría en la época del dominio islámico, pues la parte inferior de la torre recuerda a otras construcciones semejantes de época califal. Los restos conservados parecen tardíos, tal vez ya del siglo XIV, que sustituía a la construcción cristiana anterior, probablemente del XIII, que a su vez pudo usar restos islámicos precedentes. Su existencia consta ya documentalmente en la Concordia con los Calatravos de 1232. Una posición de cierta importancia estratégica al controlar un vado en el camino de Consuegra a Toledo. En los Llevenes se conservan los restos de una torre atalaya, luego usada como molino de viento, que controlaba la ruta hacia Toledo y dominaba la torre Tolanca, por lo que esta torre de Azuqueca era una torre de vigilancia. Después de conocer algo más de este lugar, y de realizar un descanso, regresamos al camino de la torre, donde de nuevo cruzaremos el puente sobre el Ave. Con la vista en el horizonte, de los Llevenes, y de su sierra, me lleva mi pensamiento a todas esas zonas mencionadas y que he visitado, como los restos de esa torre donde los molinos de los Llevenes, los castillos de Guadalezas, Manzaneque, Consuegra, Mora, y la torre Tolanca. Me hago una idea del entramado y estrategia de aquella época. Llegamos al arroyo de Juncarejo, también es vía pecuaria. Cañada de Juncarejo, olvidada y desaparecida. Después de ir por este entorno de cultivos de cereales, cultivos de almendra, algún olivo, ya empezamos a ver alguna estructura como los pozos. Nos indica que estamos ya cercano al arroyo de los pozos y al camino del mismo nombre. Este arroyo cuenta con numerosos pozos en su recorrido, algunos con estructuras interesantes que veremos más adelante. Llegamos al puente que nos permite cruzar la Nacional 401, carretera Toledo Ciudad Real. En este punto dejamos el camino de la torre a la derecha. Nosotros iremos por el camino de la izquierda o carril de la Sonedilla, que nos sirve de unión con el Camino Real de Sevilla. Antes de llegar al Camino Real y cercano al cauce del arroyo de los Pozos, vemos este pozo con su acueducto, que ayuda al traslado de sus aguas salvando el desnivel. El crucero en la unión de caminos, que ya hemos conocido su significado al principio de la ruta, nos une al Camino Real de Sevilla que nos lleva hasta nuestro punto de partida. En este punto se encuentra la Rotonda de la Igualdad, que con esta imagen de la escritora y defensora de los derechos de la mujer, Clara Campoamor, damos por finalizada esta ruta. Fin de ruta. Los Llevenes 2022. Dale un like y síguenos suscribiéndote.